Las casas y las cavernas de los hobbits de la comarca eran a menudo grandes y habitadas por familias numerosas. Bilbo y Frodo eran solteros, y por ello excepcionales, como en muchas otras cosas, entre ellas su amistad con los elfos. En ciertas oportunidades, como el caso de los Tuk de los grandes Smials o de los Brandigamo de Casa Brandi, muchas generaciones de parientes vivían en paz relativa en una mansión ancestral de numerosos túneles. Todos los hobbits eran, de cualquier modo, gente aficionada a los clanes y llevaban cuidadosa cuenta de sus parientes. Dibujaban grandes y esmerados árboles genealógicos con innumerables ramas. Cuando se trata con los hobbits, es importante recordar quién está relacionado con quién y en qué grado. Sería imposible en este libro establecer un árbol de familia, aunque solo incluyera los miembros más importantes de las familias más destacadas, en la época a que se refieren estos relatos. La colección de árboles genealógicos que se encuentra al final del libro rojo de la frontera del oeste es casi un pequeño libro, y cualquiera, exceptuando a los hobbits, la encontraría excesivamente pesada. Los hobbits se deleitaban con esas cosas, si son exactas. Les encanta tener libros colmados de cosas que ya saben, expuestas sin contradicciones y honradamente. Dos. De la hierba para pipa. Hay otra cosa entre los antiguos hobbits que merece mencionarse. Un hábito sorprendente. Absorbían o inhalaban, a través de pipas de arcilla o madera, el humo de la combustión de una hierba llamada hoja o hierba para pipa, quizá una variedad de la nicotiana. Hay mucho misterio en el origen de esta costumbre peculiar, o de este arte, como los hobbits preferían llamarlo. Todo lo que se descubrió en la antigüedad sobre el tema fue recopilado por Meriadoc Brandigamo, más tarde señor de los Gamos, y puesto que él y el tabaco de la Cuaderna del Sur son parte de la historia que sigue, sus comentarios en la introducción al herbario de la comarca merecen ser citados aquí. Este arte, dice, es el único que podemos reclamar como de invención nuestra. ¿En qué época empezaron a fumar los hobbits es un enigma? Todas las leyendas e historias familiares lo dan por sabido. Durante años la gente de la comarca fumó diversas hierbas, algunas malolientes, otras aromáticas. Pero todos los documentos concuerdan en un punto. Tobold Corneta de Valle Largo, en la Cuaderna del Sur, fue el primero que cultivó un verdadero tabaco de pipa en los días de Isengrin II, alrededor del año 1070 del cómputo de la comarca. Los mejores cultivos todavía provienen de ese distrito, especialmente las variedades que ahora se conocen como hoja Valle Largo, viejo Toby y estrella azureña. No está registrado cómo el viejo Toby obtuvo la planta, pues murió sin decírselo a nadie. Sabía mucho sobre hierbas, aunque no era viajero. Se cuenta que en su juventud iba a menudo a Bree. Ciertamente nunca se alejó de la comarca más allá de Bree. Por lo tanto, es muy posible que haya conocido esta planta en Bree, donde hoy se da bien en la vertiente sur de la colina. Los hobbits de Bree pretenden haber sido los primeros fumadores de esta hierba. Aseguran, por supuesto, que se adelantaron en todo a la gente de la comarca, a quienes llaman colonos, pero en este caso la pretensión es, a mi entender, probablemente cierta, pues todo indica que fue en Bree donde nació el arte de fumar la verdadera hierba, y desde allí se extendió en el curso de los últimos siglos entre los enanos y algunos otros pueblos, como los montaraces, los magos y los vagabundos que iban y venían aún por aquella antigua encrucijada de caminos.
El centro y hogar de este arte se encuentra, pues, en la Posada de Brie, el pony pisador, propiedad de la familia Mantecona desde épocas remotas. Al mismo tiempo, mis propias observaciones en los viajes que hice al sur me convencieron de que la hierba no es originaria de nuestra región, sino que vino del Anduín inferior hacia el norte, traída, creo yo, del otro lado del mar por los hombres de Westernesse. Crece en abundancia en Gondor, y allí es más grande y exuberante que en el norte, donde nunca se la encuentra en estado salvaje. Florece solo en lugares cálidos y abrigados, como Valle Largo. Los hombres de Gondor la llaman Galenas Dulce y la aprecian por la fragancia de las flores. Desde esas tierras la habrían llevado al norte remontando el Camino Verde durante los largos siglos que medían entre la llegada de Elendil y nuestros días. Pero hasta los Dúnedain de Gondor nos otorgan este crédito. Los hobbits fueron los primeros que la fumaron en pipa. Ni siquiera los magos lo intentaron antes que nosotros. Aunque un mago que conocí adquirió este arte mucho tiempo atrás, mostrándose tan hábil como en todas las otras cosas a las que llegó a dedicarse. Tres. De la ordenación de la comarca. La comarca se dividía en 4 distritos, las cuadernas, denominadas del norte, del sur, del este y del oeste. Y estas, a su vez, en regiones que aún llevaban los nombres de algunas de las viejas familias principales, aunque en la época de esta historia, esos nombres no se encontraban solo en las regiones respectivas. Casi todos los Tuk vivían aún en las tierras de Tuk, lo que no ocurría con muchas otras familias, tales como los Bolsón o los Boffin. Más allá de las cuadernas estaban las fronteras este y oeste, el país de los Gamos, y la frontera occidental añadida a la comarca en el año 1462, según el cómputo de la comarca. La comarca en ese entonces apenas tenía gobierno. Las familias cuidaban en general de sus propios asuntos y dedicaban la mayor parte del día al cultivo y consumo de alimentos. En otras cuestiones, eran por lo común gente generosa, tranquila y poco ambiciosa, de modo que las heredades, granjas, talleres y pequeñas industrias tendían a conservarse invariables durante generaciones. La antigua tradición que hablaba de un rey de Fornost, o Norburgo, como lo llamaban muy al norte de la comarca, se conservaba todavía, por supuesto. Pero no hubo rey durante casi 1000 años, y las ruinas de Norburgo estaban cubiertas de hierba. Sin embargo, los hobbits se acordaban aún de pueblos salvajes y criaturas malignas, como los trolls, que no habían oído hablar del rey. Atribuían al antiguo rey todas las leyes esenciales y por lo general las aceptaban de buen grado, ya que eran los preceptos, como ellos decían, a la vez antiguos y justos. Es verdad que la familia Tuk ocupó una posición preeminente durante mucho tiempo, pues el cargo de Thain había pasado de los Gamoviejo a los Tuk algunos siglos antes, y desde entonces el jefe Tuk había llevado siempre ese título. El Thain era jefe de la asamblea de la comarca y capitán del acantonamiento y la jovitería en armas. Pero como la tropa y la asamblea eran convocadas solo en casos de emergencia, que ya no ocurrían, la dignidad del Thain era apenas nominal. A la familia Tuk se la respetaba especialmente, pues seguía siendo numerosa y muy rica, y tenía la capacidad de producir en cada generación personajes recios, de costumbres peculiares y temperamento aventurero. Estas últimas cualidades, sin embargo, eran más toleradas en los ricos que generalmente aprobadas.